Decía que vamos a continuar orando. Señor Jesús resucitado, que diste paz a los apóstoles, reunidos en oración, diciéndoles, la paz esté con ustedes. Concédenos el don de la paz. Defiéndenos del mal y de todas las formas de violencia que agitan a nuestra sociedad, para que tengamos una vida digna, humana y fraterna. Oh Jesús, que moriste y resucitaste por amor, aleja de nuestras familias y de la sociedad todas las formas de desesperación y desánimo, para que vivamos como personas resucitadas y seamos portadores de tu paz. Amén. Bueno, el Señor ya nos ha dado la guía a través de las oraciones. La paz esté con ustedes. Dice, Él sabe que nosotros necesitamos recibir su paz. Recibámosla en nuestro corazón, hermanos y hermanas que van a ver este video. Recibamos la paz de Jesús en nuestro corazón, porque es la paz que supera todo entendimiento. Y necesitamos esa paz para poder nosotros vivir esa vida en el Espíritu Santo. Ya vimos los diferentes tipos de paz, ya los estudiamos. Está la paz entre el cielo y la tierra, está la paz entre las naciones, en las familias, en las parroquias, en la iglesia. Y está la paz que da el Señor como un don especial en los momentos de crisis, y la paz como fruto de la vida del Espíritu en el Espíritu Santo, que es la paz que perdura todo el tiempo y nos mantiene en la paz de Jesús, sabiendo y confiando en que estamos en sus manos y que todo se hará según su santa voluntad, y que su santa voluntad es lo mejor que nos puede suceder. Hoy vamos a reflexionar el tema de esta semana pascual, el misterio de la resurrección de Cristo, pero lo vamos a hacer a través de pedirle al Espíritu Santo que nos introduzca en ese misterio. Es un misterio, la resurrección de Cristo es un misterio. Y como todos los misterios que tenemos como dogmas en nuestra iglesia, pues se van desvelando poco a poco a través de los santos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo que va moviendo a la iglesia y va revelando, ¿verdad? Esa profundidad del misterio. No llegaremos a conocerlo completamente hasta que lleguemos al Señor, pero siempre vamos a tener una mayor profundidad cada vez que nos reunimos a estudiar, así como en esta noche. Así que démosle gracias al Señor por enviar su Espíritu Santo, y vamos a reflexionar a la luz de una meditación que Cardenal Cantalamessa compartió con el Papa en la Cuaresma 2017, ¿verdad? En donde vamos a profundizar en el Espíritu Santo y en el misterio de la resurrección de Jesús. Entonces, con temor y temblor y humillados ante su santidad, dispongamos nuestra mente y corazón a la escucha del Señor para que nos hable esta noche. Es muy importante hoy hacer un poquito de memoria. Hermanos, miren, hemos recorrido un camino precioso desde que hemos iniciado con este tipo de enseñanzas a través del Zoom, que nos ha permitido dejarlas grabadas, y entonces nos permite también volverlas a ver y a recibir el mensaje que en ese día el Señor nos dio. Eso ha sido muy enriquecedor para todos. Ahora en la Semana Santa les envié cada día uno de los videos más importantes para vivir el espíritu de la Pascua del Señor. Espero que alguno de ustedes los haya podido ver. Si no lo vieron todos, por lo menos una parte. Y también compartirlos, ¿verdad? Hubo muchas personas que sí me pusieron ahí likes y que habían visto y algunos comentarios acerca de lo que les había parecido recibir esa enseñanza. Y son enseñanzas muy importantes que si quieren ustedes las resumimos. Empezamos con San José, ¿verdad? Esa gran enseñanza de nuestro Padre San José. Después estudiamos a Santa Virgen María. Vimos también cómo vencer la tribulación. Vimos el abandono en la providencia de Dios y el hacer su santa voluntad, que son temas que hemos venido desarrollando durante todo el año y que nos han servido para ir madurando en la fe y comprendiendo muchas de las cosas que nos suceden. Como por ejemplo, ¿verdad? Comprendimos que
que en todo momento se está haciendo la voluntad de Dios. Eso es algo maravilloso el aprenderlo, ¿verdad? Cada momento que vivimos, como este que estamos viviendo, es voluntad de Dios, y que estemos nosotros aquí es voluntad de Dios. Y entonces cuando vemos que es voluntad de Dios, que es el Señor el que lo está permitiendo, pues nos permite ya tener una visión diferente de lo que estamos haciendo o viviendo, porque no estamos solos, estamos con el Señor, y si el Señor lo está permitiendo es porque quiere que nosotros aprendamos algo, nos está enseñando algo, o nos está ayudando para que nosotros maduremos humana y maduremos espiritualmente en su seguimiento y lo sigamos amándolo. A veces nos tocará abrazar nuestra cruz con Jesús y vivir la experiencia del sufrimiento enorme que provoca el cargar una cruz. Y Él nos dice, pues yo estoy contigo, yo cargo la mayor parte, ven, la parte que te toca, yo te ayudo a cargarla, pero tienes que estar conmigo. Acepta eso. Y entonces vimos también que esos temas iban entrelazándose con las lecturas del día, de lunes santo, de martes, de miércoles, etcétera. Y entonces al enlazarlas, va uno comprendiendo el misterio de la pasión de Jesús, que es otro misterio maravilloso que tuvimos oportunidad de recordar, de rememorar ahora en esta Semana Santa. Pero esa forma de acompañar el misterio con otro tipo de enseñanzas nos tiene que haber dado una mayor profundidad y visión de lo que es ser seguidor de Jesús, ser cristiano. Y entonces encontramos que el epílogo del día viernes, en donde Jesús entrega su vida por amor a cada uno de nosotros, ofrece su cruz por cada uno de nosotros y nuestros pecados y los de la humanidad. Entonces nos hace comprender la enseñanza que recibimos en relación a eso de aceptar la voluntad de Dios, que es la obediencia a Dios en el señorío de Jesús. Y el primero que lo hizo fue Jesús, pues, ¿verdad? Entonces el viernes, después de ver esos videos y después de escuchar las diferentes lecturas y liturgia de la iglesia que nos presenta esa pasión de Jesús con esa belleza de resaltar el amor maravilloso de Dios manifestado en Jesús, entonces nos llevaron y nos condujeron a que nosotros pudiéramos reconocer que las enseñanzas que estamos recibiendo, Jesús las vivió primero, que no es nada extraordinario fuera de Jesús lo que estamos aprendiendo, sino que es Jesús el que lo ha hecho primero y que Él nos está mostrando que esa enseñanza es para seguirlo a Él. Y entonces esa iluminación que hemos recibido en el Espíritu Santo así nos debe de servir. Hoy debemos estar no solamente agradecidos, sumamente agradecidos con el Señor, porque con ese amor nos está enseñando, sino también con una fe más profunda. Porque la enseñanza lo que busca es que tengamos un encuentro personal con Jesús. Hacia eso va dirigida toda la enseñanza. No es el conocimiento, ya lo vimos, ¿verdad? No es solamente tener un conocimiento, aunque utilizamos nuestra mente porque ese es el medio que el Señor ha establecido para que aprendamos, recordemos y pongamos en práctica. Pero Él utiliza nuestra inteligencia, Él utiliza nuestra voluntad, Él nos utiliza nuestra libertad y nos plantea el plan de salvación de Dios en Jesús, nos plantea su amor y nos presenta al Padre. Y entonces él al presentar al Padre presenta también el sacrificio que no solamente es de Jesús, sino que es de la Santísima Trinidad, porque Jesús revela al Padre en el Espíritu Santo. Y ahí en la cruz estaban los tres sufriendo. El Padre sufre, el Hijo sufre y el Espíritu sufre, ¿verdad? Y no es un sufrimiento como el nuestro, hermanos. Es un sufrimiento en Dios. Es un sufrimiento en el amor eterno, infinito y perfecto que tiene la Santísima Trinidad. Y por eso es un misterio. Es un misterio que no podemos nosotros ahondar más de lo que el Señor nos lo permite en el Espíritu Santo. Pero entonces al ver a Jesús, espero yo que esta Semana Santa haya sido un encuentro personal con Él de mayor profundidad y un reconocer más nuestra liturgia y la doctrina de Jesús y un reconocer más estos temas de que yo puedo estar confiando en el Señor porque Él está conmigo, que Él me ama tanto que dio su vida por mí y derramó su sangre por mí, que Él estuvo dispuesto sin ponerme, sin obligarme a nada,
Simplemente me está mostrando lo que Él ha hecho por mí, esperando que yo, ese deseo de Dios que tengo ya desde que me ha creado Dios, de Él provengo y a Dios voy, renazca en mí, se renueve, se regenere en el Espíritu Santo y vuelva con una mayor pasión, la pasión de predicar a Jesús, la pasión de predicar el reino, porque yo estoy viviendo ese reino, yo estoy viviendo esa alegría y ese gozo del reino de Dios a través de la cruz. Entonces, es esta profundización que hemos tenido, es como, digamos, la clausura, por ejemplo, de estas enseñanzas que desde el año pasado hemos recibido en relación a la humildad de Dios, en relación a la obediencia a Dios, en relación a sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, a sean santos como su Padre es santo. Todas esas enseñanzas que hemos recibido, hermanos, han tenido el único objetivo de que nosotros tengamos ese encuentro personal con Jesús. Y la de esta noche también. Hoy vamos a estudiar en el Espíritu Santo el misterio de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Entonces, no nos confundamos y nos vayamos por lo teórico. Por eso, con temor y temblor, humillados ante la santidad de Jesús, después de verlo sufrir por mí, dispongo mi mente y mi corazón a escuchar a ese Señor y Salvador nuestro, para que nos hable hoy al corazón. Entonces, hoy nos vamos a proponer meditar sobre el misterio de la resurrección de Jesús y la nuestra. ¿Qué relación hay entre la resurrección de Jesús y la nuestra? Y entonces, Cantar la Mesa nos presenta y nos dice que San Pablo atribuye abiertamente la resurrección de Jesús de la muerte a la obra del Espíritu Santo. Y lo dice en Romanos 1:4. Dice, fue constituido hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, en virtud de la resurrección de los muertos. ¿Verdad? Fue constituido hijo de Dios, con la potencia del Espíritu Santo, ¿verdad? En virtud de la resurrección de los muertos. En Cristo, entonces, se ha hecho realidad la profecía grande de Ezequiel sobre el Espíritu que entra en los huesos secos, que probablemente ya la hemos escuchado. Entra en los huesos secos el Espíritu, los resucita de sus tumbas y hace de una multitud de muertos un ejército grande, exterminado, de resucitados a la vida y a la esperanza. Ezequiel 37, 1-14. Ese ejército grande, dice, de resucitados a la vida y a la esperanza. En Cristo se ha hecho realidad esta profecía. Hoy estamos en la iglesia y en la liturgia de la misa del día de hoy. Se habló de los discípulos de Maús. Ese fue el evangelio, ¿verdad? Y ahorita podemos unirlo a esto. Entonces dice que Cristo ha hecho realidad la profecía de Ezequiel sobre el Espíritu. Y esta ha sido una de las palabras que les ha de haber recordado Jesús, porque Jesús les habló de Moisés y los profetas a los discípulos de Emaús, y hoy nos recuerda a nosotros. Ya Jesús resucitado también a nosotros nos dice, en mí se ha hecho realidad la profecía de Ezequiel. De esa profecía, eso que profetizó el profeta, ¿verdad? En mí se ha hecho una realidad. Mirábamos también en otra de las enseñanzas que cuando hemos estudiado la transfiguración de Jesús, que estaba ahí Elías y Moisés, que representaba a los profetas y a la ley, ¿verdad? Cuando se presenta en la transfiguración, Jesús es el protagonista y a la par está los profetas y la ley, ¿verdad? Y entonces después dice que cuando Pedro le dice que construyan 3 carpas para que se queden todos ahí, porque ese lugar era maravilloso, dice que después de eso baja la nube, habla Dios, que este es mi hijo bien amado, escúchenlo, y cuando ellos miran, ya no está la ley ni los profetas. ¿Y por qué razón no está la ley y los profetas? Porque la ley y los profetas presentaron a Jesús, profetizaron a Jesús, pero ya cuando Jesús se hace presente, ya ellos cumplieron su misión. Y entonces tanto los profetas como la ley ya quedaron supeditados a lo que Jesús iba a comunicar, dándole la perfección a la ley.
y dando cumplimiento a las profecías. Y una de esas profecías es Ezequiel, ¿verdad? Por eso es que es importante, y se los hago ver para que no cometan ese error. Los hermanos protestantes a veces solamente estudian una porción del Antiguo Testamento, pero no lo relacionan con Cristo. Entonces se quedan cortos en la enseñanza. Se quedan cortos porque en la transfiguración ellos no lo estudiaron y aún todavía no reconocen que la plenitud de la ley y las profetas es Jesús. Sin Jesús eso no llega a plenitud, es simplemente una palabra expresada. En Jesús se hace realidad esa palabra del Antiguo Testamento. Así que para estudiar el Antiguo Testamento tenemos que hacerlo a través de la visión de Jesús que le dio plenitud. Ahora comprendemos mejor esta cita, ¿verdad? La expresó el profeta, pero no tenía ningún cumplimiento hasta que se presentó Jesús. Jesús le da cumplimiento a las profecías y perfecciona la ley dada por Dios en Moisés. Muy bien. Ahora dice Canta la Mesa, más que hablar del Espíritu Santo para que nos haga ver la resurrección de Cristo, dice, lo que consiste ahora, dice, es que vamos a hablar en el Espíritu Santo. Y entonces este cambio de preposición del Espíritu Santo a en el Espíritu Santo hace que todo se transforme, ¿verdad? Porque una cosa es hablar del Espíritu Santo y otra cosa es hablar en el Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu Santo nos dé su gracia para hablar en él. Y entonces ya en el Espíritu Santo, para comprender desde el Espíritu la resurrección de Jesús, lo vamos a ver en tres momentos. El primer momento es el enfoque histórico. Veamos entonces, pues, ¿qué definimos por este proceso histórico de la resurrección? Podemos definir la resurrección como un acontecimiento histórico en el sentido común de este término, dice Canta la Mesa. Es decir, ocurrido realmente en el sentido que la historia lo presenta, o es algo mítico y legendario, dice. ¿Verdad? Entonces, ahora lo vamos a ver, dice, en el sentido que el enfoque histórico que se le da a la resurrección de Cristo. No porque alguno de nosotros necesite ser convencido de esto, sino como dice Lucas en el comienzo de su evangelio, para que podamos darnos cuenta de la solidez de las enseñanzas que hemos recibido, Lucas 1:4, y que transmitimos a los demás. La fe de los discípulos, salvo alguna excepción, Juan y las piadosas mujeres, ya lo veíamos cuando estudiamos a Virgen Santísima bajo la cruz de Jesús, no resistieron la prueba de su trágico final. O sea, la fe de los discípulos, hermanos, no fue tan grande en la prueba de ese final de la pasión y muerte de Jesús, en donde la oscuridad ha envuelto todo. Y su estado de ánimo se trasluce en las palabras de los dos discípulos de Emaús. ¿Qué decían los dos discípulos de Emaús? Le dijeron a Jesús, nosotros esperábamos que fuese él el Mesías, pero ya han pasado 3 días. Estamos en un punto muerto de la fe. El caso de Jesús se considera cerrado. Yo me detengo aquí un minuto con nosotros en nuestra comunidad, hermanos. La fe de los discípulos, dice, salvo alguna excepción, no resistió la prueba del trágico final. Esa es una pregunta para nosotros el día de hoy. Después de haber estado viviendo espiritualmente de nuevo, ¿verdad? Renovando, contemplando la pasión y muerte de Jesús. ¿Estamos nosotros con esa fe de estos discípulos que no resistimos la prueba de su trágico final? Aún ese amor manifestado de Jesús en nosotros a través de su padecimiento que rememoramos ahora, no es capaz de mover nuestro corazón y nuestra mente a creerle fielmente a Jesús. Estamos nosotros como los dos discípulos de Emaús, que ya vamos en camino de regreso al mundo anterior en el que nos encontramos, en donde nos fue a buscar Jesús, porque nosotros esperábamos que fuese Él el que me solucionara mis problemas, fuese Él el que me abriera el camino, fuese Él el que respondiese mi oración. Pero ya han pasado 3 días, ya han pasado un tiempo y no me responde. Somos nosotros, hermanos. Estaremos en un punto muerto de nuestra fe. Ya para estos discípulos, puesto que habían tomado camino, el caso de Jesús se consideraba cerrado.
¿verdad? Esperábamos que fuese Él el Mesías, esperábamos que fuese Él el Salvador, el Señor de nuestra vida. Hoy nos pregunta el Señor si verdaderamente así estamos como estos discípulos de Emaús. Y si así estamos, hermanos, hoy el Señor sale a nuestro encuentro y nos escucha y nos recuerda hoy, nos está recordando las Escrituras y dice, hoy nos está diciendo a nosotros, y nosotros estamos esos faltos de fe, ¿verdad? Hoy nos está diciendo de que esa profecía de Ezequiel en él se ha hecho realidad sobre el espíritu que entra entre los huesos secos, hermanos. Y hoy si tenemos huesos secos, hoy el Señor está entrando con su Espíritu Santo a nosotros y nos hace resucitar de nuestras tumbas. Las tumbas es el lugar de los muertos. Las tumbas es donde estamos enterrados nosotros en esa fe oscura que nosotros no nos deja ver nuestro presente y mucho menos nuestro futuro, ¿verdad? Y donde hay una multitud de muertos, dice, hay muchos que estamos así, a pesar de haber convivido y compartido la experiencia de Jesús en la cruz y rememorado su pasión y muerte, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, dice, va a entrar en nuestros huesos secos, va a entrar en esa multitud de muertos y lo va a convertir en un ejército grande de resucitados a la vida y a la esperanza. Porque al final de cuentas vemos que la esperanza es lo que estamos perdiendo. La esperanza de saber que Dios se ha hecho cargo y que Él va a actuar en mi vida y en mis problemas en el momento que Él lo considere. Esa espera confiada de decir yo confío en Dios, yo creo en Dios, yo espero en Dios y ya no tengo miedo de nada ni de nadie. Y esa es la espera de la fe, la esperanza de Jesús, que Él ha dado su vida por mí. Pero solo el Espíritu Santo hoy que conoce nuestro corazón nos puede hablar, ¿verdad? De hecho ya lo está haciendo, porque dice que esa resurrección de Jesús, ¿verdad? Esa resurrección de Jesús, aunque nosotros estemos diciendo, ya han pasado 3 días, nosotros esperábamos que fuese Él el Mesías. Aunque estemos en un punto muerto de la fe, hoy el Señor nos dice, el caso de Jesús no se considera cerrado. ¿Y cómo nos enfrenta a esa realidad de estos discípulos de Emaús? Ahora nos enfrenta contra la mesa a otra visión histórica, porque esto de los discípulos de Emaús es historia, ahí están los hechos, ¿verdad? En Lucas 24-21, ahí se cuenta la historia de los discípulos de Emaús, ahí se quedó escrito pues esa historia. Ahora dice, siempre en calidad de historiadores, porque estamos viendo cómo impacta la resurrección en la historia, dice, vayamos a algún año, incluso alguna semana después de este evento de los discípulos de Emaús, dice, un poquito más después, algunas semanas después, y dice canta la mesa, ¿y qué encontramos? Pues lo que encontramos es un grupo de hombres, era católico San José, lo mismo que estuvo junto a Jesús, el cual va repitiendo en voz alta que Jesús de Nazaret es él, el Mesías, el Señor, el Hijo de Dios, que está vivo y que vendrá a juzgar al mundo. Entonces, hoy canta la mesa nos plantea a los discípulos de Emaús que ya consideraban el caso de Jesús cerrado, y dice que unas semanas después estos mismos hombres y van repitiendo en voz alta que Jesús de Nazaret es el Mesías, el Señor, el Hijo de Dios, que está vivo y que vendrá a juzgar el mundo. El caso de Jesús no solo se reabre, sino que es llevado en corto tiempo a una dimensión absoluta y universal. Aquel hombre no solo interesa al pueblo de Israel, sino a todos los hombres de todos los tiempos. Dice San Pedro, la piedra que desecharon los constructores, Jesús se ha convertido en la piedra angular. Es decir, es el principio de una nueva humanidad. De ahora en adelante, se sepa o no, no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual uno se pueda salvar, sino el de Jesús de Nazaret, Hechos 4:12. Entonces, mire, a mí me gustó esa comparación que hace Cartalamesa, mire, que nos ayuda a comprender esto. Cuando ya se han dado los discípulos representados en los de Emaús, que ya el caso de Jesús estaba cerrado porque consideraban que era él, ya han pasado los 3 días y no ha pasado nada. A las semanas, pequeños días después, resulta que un grupo de hombres, aquellos que estaban dudando, se han convertido y anuncian a Jesús
como Señor, como piedra angular, como principio de una nueva humanidad, hasta nosotros, hermanos. Mire el poder y la potencia que nos hablaba al principio la cita bíblica. Mire el poder y la potencia de esa palabra que ha llegado hasta nosotros, hermanos. Porque Cristo fue constituido Hijo de Dios con potencia. Dice Pablo en Romanos 1:4, según el Espíritu de Santidad, en virtud de la resurrección de los muertos. Por esa resurrección de los muertos, esa potencia de la resurrección de los muertos, ahora nosotros podemos decir que Jesús es la piedra angular que desecharon los constructores. Es el principio de una nueva humanidad, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual uno se pueda salvar, sino solamente somos salvos en Jesús de Nazaret. Entonces, Canta la Mesa nos hace la pregunta de reflexión, hermanos, para cada uno de nosotros. ¿Qué ha determinado un cambio tal que los mismos hombres que antes habían negado a Jesús o habían huido, ahora dicen en público estas cosas? Fundan iglesias y se dejan incluso encarcelar, flagelar, hasta matar por él. Ellos mismos nos dan coralmente esta respuesta. Es que ha resucitado. Le hemos visto. El último acto que puede realizar el historiador antes de ceder la palabra a la fe es comprobar esa respuesta. La resurrección es un acontecimiento histórico en un sentido especialísimo. Y de hecho, dice, nadie asiste al instante en el que Jesús resucita. Nadie puede decir que ha visto resucitar a Jesús, sino que solo lo ha visto resucitado. La resurrección, pues, igual que la presencia física del Verbo en María, demuestra el hecho de que se ha encarnado. Así la presencia espiritual de Cristo en la comunidad atestigua por las apariciones y demuestra que ha resucitado. Entonces, hermanos, la resurrección de Jesús históricamente, ¿verdad?, es la presencia de Jesús en la comunidad que ha hecho el cambio en esos hombres, en los hombres que habían dado por cerrado el caso de Jesús, porque habían puesto su esperanza en él, pero había pasado ya los 3 días y no había sucedido nada. Y lo que ha pasado días después, ¿verdad?, donde la potencia espiritual de Jesús se manifiesta en esos hombres que hasta están dando su vida, se dejan encarcelar, ya no tienen miedo, atestiguan las apariciones de Jesús, y eso es lo que demuestra que Jesús ha resucitado. Ese acontecimiento no tenía relevancia y sentido más que para quien experimentaba sus consecuencias en el seno de la comunidad. Y nosotros, hermanos, tiene relevancia y sentido que Jesús ha resucitado. Experimentamos nosotros esas consecuencias igual que estos discípulos, en donde estamos enamorados, apasionados en este momento, después de haber revivido con Jesús su sacrificio y comprendido de mejor profundidad su entrega por amor para nosotros. Hemos visto, hermano, al resucitado. Se nos ha hecho patente en nuestras comunidades, donde hay hermanos que nos animan y nos dicen es que verdaderamente Jesús ha resucitado. Porque no se trata solo de mandar los memes, hermanos. No se trata solo de sacar las imágenes en Facebook. Eso está bien, si lo creo, pues, si lo vivo. Felices Pascuas de Resurrección, decimos. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa eso si en mi vida yo todavía no estoy viviendo la fuerza y la potencia del Espíritu Santo en Jesús resucitado? Si yo todavía no estoy a la altura de esos discípulos que poquitos días después de vivir esa experiencia con Jesús, de haberse dado por vencidos, de haber traicionado a Jesús, de haberlo dejado solo, de no comprender el sacrificio que él estaba haciendo, días después están proclamando el evangelio de Cristo y nos lo están presentando como Señor y Salvador, como Mesías para nosotros hasta nuestros días. Entonces dice que el acontecimiento va a tener relevancia y sentido solamente para aquel que experimenta sus consecuencias en el seno de la comunidad. En nuestra comunidad, hermanos, verdaderamente Jesús ha resucitado. Sí, ha resucitado verdaderamente. ¿Y eso qué nos dice a nosotros? Pues históricamente dice, en este acercamiento a la resurrección, nos dice Canta la Mesa primero,
tenemos que tomar en cuenta dos hechos básicos que no se nos deben olvidar en esta enseñanza. Primero, la repentina e inexplicable fe de los discípulos. Una fe tan tenaz que resiste incluso la prueba del martirio. Ese es el primer hecho. Aquí está nuestro cuestionamiento en el Espíritu, porque recuérdense que esta enseñanza es en el Espíritu Santo. O sea que es el Señor el que me pregunta a mí personalmente en mi corazón. Tú tienes esa repentina e inexplicable fe de estos discípulos, una fe tenaz que resiste incluso la prueba del martirio. Así estás tú hoy, hermano. Así estoy yo. Una repentina e inexplicable fe de los discípulos. Una fe tan tenaz que resiste incluso la prueba del martirio. ¿Será que así salimos nosotros después de Semana Santa, hermano? Buena pregunta para hacerse. Ese es el cuestionamiento. Porque si no creemos que Jesucristo ha resucitado, que verdaderamente ha resucitado, si nosotros no nos hemos encontrado personalmente con Jesús resucitado, que nos enseña, así como a Santo Tomás, las llagas, que nos permite meter la mano en su costado, que nos da la paz y sopla sobre nosotros el Espíritu Santo, hermanos, no hemos tenido un encuentro con Jesús resucitado. Si nuestra fe todavía está débil, que no resiste ni siquiera la prueba de la vida, ya no digamos la del martirio que dice aquí canta la mesa y lo hicieron los apóstoles. Nuestras pruebas no son de martirio, hermanos, son pruebas de la vida. No son pruebas de martirio, la prueba de martirio supera las pruebas de la vida. Son las donde uno se entrega para morir a sí mismo por el amor a los que ama. Como nosotros tenemos que hacerlo por el amor a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, hermanos y familiares, a nuestros amigos y hermanos en la fe y a aquellos prójimos que el Señor ponga en nuestro camino. La prueba es el martirio de entrega total, sin quejas, sin lamentos, sin buscarle tres razones ahí para poder disculparse uno y todo. No, nada de eso. Esa prueba es la prueba de que uno ama como Jesús. De nada nos sirve decir, sí, Señor Jesús, y yo te amo y aquí te estoy siguiendo amándote. No me sirve de nada, hermano, si yo verdaderamente no amo a Jesús con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi espíritu, con toda mi mente, hermano. En donde en mi mente, en mi espíritu, en mi alma, en todas mis fuerzas, ahí está, se permite, se perdura el Espíritu Santo, se permea el Espíritu Santo en mí. Y el Espíritu Santo hace que esa mi fe que me da resista incluso la prueba del martirio si es necesario. Y es una inexplicable fe de los discípulos. Después de haber negado a Jesús, ahora tienen fe. Porque la fe es un don de Dios y hoy el Señor derrame el don de la fe sobre nuestra comunidad, hermanos, especialmente en Jesús resucitado. Y segundo, dice en la explicación histórica, dice que la explicación que de esta fe nos han dejado los interesados, dice. Veamos qué nos dejaron de escrito. Hay un exégeta que nos presenta aquí, canta la mesa. El exégeta es aquella persona que estudia y profundiza las escrituras. Y nos dice este historiador de la escritura, dice, en el momento decisivo, cuando Jesús fue capturado y ejecutado, los discípulos no esperaban ninguna resurrección. Ellos huyeron y dieron por terminado el caso de Jesús. Tuvo que intervenir algo que en poco tiempo no solo provocó el cambio radical de su estado de ánimo, sino que les llevó también a una actividad completamente nueva y a la fundación de la iglesia. Este algo es el núcleo histórico de la fe de la Pascua. Qué bonito, hombre, lo que nos dice este estudioso. Y nos hace el resumen de lo que hemos estado conversando. En el momento decisivo, dice, cuando Jesús fue capturado y ejecutado, los discípulos no esperaban ninguna resurrección. ¿Y nosotros, hermanos? Pasó la Semana Santa, pasó el Viernes Santo, el sábado de gloria, el cirio pascual, el domingo de resurrección. ¿Será que nosotros estábamos igual que esos discípulos sin esperar ninguna resurrección? Y ellos huyeron, dice,
y dieron por terminado el caso de Jesús como los de Maús. Huyeron. Mejor se fueron a hacer otras cosas. Es que no ha sucedido nada, es que no he tenido respuesta. Pero tuvo que intervenir algo, dice este estudioso, que provocó el cambio radical de su estado de ánimo. Fíjese que lo primero que menciona es el estado de ánimo. Usted sabe que el estado de ánimo es como el clima, es muy variable, ustedes. Hoy estamos alegres, mañana estamos tristes, hoy estamos preocupados, mañana estamos ansiosos, hoy estamos deprimidos, mañana estamos gozosos, ¿verdad? Porque nuestro estado de ánimo varía como varía el clima. Pero dice que el cambio provocó un cambio radical, dice, de su estado de ánimo. Y no solamente cambió su estado de ánimo, que se mantuvo en el tiempo, hermano, con gozo, con alegría, con fe, con esperanza, con decisión, con fortaleza, con parresía, que es el valor de predicar y de ser testigos del poder de Jesús, la parresía, sino que les llevó también, dice, a una actividad completamente nueva, que era predicar a Jesucristo, predicar el reino de Dios y a través de hacerlo fundar la iglesia, hermano. Imagínese usted la potencia del Espíritu Santo que interviene en ese cambio radical de mi estado de ánimo. Hermano, si tú no tienes ese cambio radical de tu estado de ánimo en este momento, necesitamos una nueva efusión del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. Así que vamos a rezarle al Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo. Vamos a consagrarnos al Espíritu Santo todos los días, hermanos. Porque es el único que nos puede dar y provocar ese cambio radical en nuestros estados de ánimo. Y que ya ese estado de ánimo ya se mantenga constantemente, lo miramos, porque esa es la profundidad de la enseñanza de Jesús a través de abandonarnos en la voluntad de Dios y en su divina providencia. Es que tengamos un estado de ánimo, de paz, de serenidad, de prudencia, de ánimo, de optimismo, de alegría, de gozo en el Señor y de esperanza, por supuesto. Fe y esperanza, hermano. Pero que se mantenga en el tiempo, aunque hayan vaivenes, aunque haya caídas, aunque a nosotros nos resbalemos, eso no importa. Eso es parte de la vida, ánimo, y nos levantamos, pero nuestro estado de ánimo debe mantenerse con ese estado de ánimo de fe y de esperanza en el Señor. Y llevarnos y conducirnos a una actividad nueva y a seguir fundando la iglesia, a seguir promoviendo el reino de Dios, hermano. Ahí bien decía el hermano Carlitos cuando estábamos hablando con Julio, ¿verdad? Que si no nos mantenemos ocupados, hermanos, estar desocupados es la madre de todos los vicios, hermano. ¿Verdad? Pues, pero el Señor quiere que nos ocupemos en las cosas del Señor. El Señor quiere que nosotros sigamos aprendiendo, que sigamos escuchando, que sigamos recibiendo, que sigamos meditando, que aprendamos a contemplar, que mejoremos nuestra oración personal, no solamente en nuestra actividad profesional, hermano, no solamente en nuestra actividad de trabajo. Hay que ser responsables y cumplir con lo que hay que hacer. Pero el Señor a nosotros nos está invitando para tener ese cambio radical del estado de ánimo que no se va a basar en los bienes, en el dinero, en el negocio, en el mercado. No se basa en eso el estado de ánimo que Jesús nos está invitando a tener, sino que nos está invitando a tener un estado de ánimo de abandono en la providencia de Dios y de obediencia al señorío de Cristo en la voluntad del Señor. Y entonces esa actividad, dice, nos va a conducir a llevar a otros a ese camino de Dios. Porque nos están, miren hermano, los hermanos alrededor nos observan, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros nietos. No crea que no se dan cuenta. No crean que usted solo dice, me voy a reunir hoy en la noche con la comunidad. ¿Y usted qué cree? ¿Que ellos no piensan que usted está recibiendo palabra de Dios? ¿Y cree usted que ellos no quieren y le están pidiendo al Señor que usted mejore, que usted reciba, que usted ya deje de esa desesperanza, de esa falta de fe? ¿Cree usted que su familia no está esperando que a través de esas enseñanzas del Señor toque su corazón y lo levante en victoria como levantó a sus discípulos? Eso es lo que están esperando todos a tu alrededor, hermano. Todos están esperando que nosotros nos seamos transformados en la caridad, en la misericordia, en la tolerancia, en la paciencia, en la humildad, en las virtudes, hermano. De imitación a Jesús. Por eso estamos en una comunidad de hombres católicos, hermano. Quiere decir hombres de Cristo.
Y esa debe ser nuestro testimonio. Y estas reuniones que el Señor nos convoca, sentados allá a los pies de Jesús y de Virgen Santísima y San José, son para que nosotros nos vayamos fortaleciendo en esa madurez, en esa respuesta que nosotros necesitamos dar como testimonio de vida, hermano. Claro que todos tenemos problemas y claro que es difícil, todos lo sabemos. Ahora, podríamos nosotros decir, como dijo ahora Cantalamesa, que nos estaba poniendo el ejemplo, que sus discípulos, dice, resistieron incluso la prueba del martirio, hermano. O sea, nuestra fe será tan tenaz que resista esa prueba de dar la vida. Pues vamos a tener que resistirla, hermanos, por nuestra familia, por los seres que amamos. Si no, la palabra que digo yo amo no tiene valor. Si yo no estoy dispuesto a morir a mí mismo por aquel que amo, como lo hizo Jesús. Si yo no me di cuenta de eso en la Semana Santa y todavía no logro madurar, pidámosle al Espíritu Santo, hermanos, que nos encontremos con Jesús resucitado. Porque los discípulos de Maús así iban. Pero ¿qué fue lo que los cambió? ¿Qué les cambió radicalmente su estado de ánimo? ¿Por qué regresaron a la comunidad? ¿Qué los llevó a realizar una actividad completamente nueva de ir a predicar el reino de Dios y a fundar la iglesia de Jesús? Ese algo es el núcleo histórico de la fe de la Pascua. Es la fe en Jesucristo, hermanos. Es la fe en Jesucristo resucitado porque te has encontrado con Él. Y hoy el Señor sale a tu encuentro y te dice, mira las llagas, aquí estoy, recibe mi paz, yo soplo sobre ti el Espíritu Santo. He resucitado, mírame. He resucitado. ¿Crees tú que he resucitado? Sí, has resucitado, verdaderamente has resucitado, Señor. Bueno, entonces Cantalamesa nos conduce ya a la conclusión y dice, ¿cuál es entonces el punto de llegada de esta investigación histórica a propósito de su resurrección? En la mañana de Pascua, algunos discípulos fueron al sepulcro de Jesús y encontraron que las cosas estaban como habían referido las mujeres que fueron antes que ellos, pero a él no le vieron. Eso dijeron también los discípulos de Maús. Como quien dice, mire lo que había pasado. Había algunas mujeres fueron también Pedro y Juan, dice, pero ellos no lo vieron. Y eso es histórico, hermanos. También la historia se acerca al sepulcro de Jesús y debe constatar que las cosas están tal como los testigos lo han dicho. Los testigos dijeron eso, pero a él, al resucitado, no lo ven. Entonces aprendamos algo, hermanos. No basta con constatar históricamente los hechos. Hay que ver al resucitado y esto no lo puede dar la historia, sino solo la fe. Quien llega corriendo desde tierra firme a la orilla del mar debe frenar de golpe. Puede ir más allá con la mirada, pero no con los pies. Lo mismo es la fe, hermanos, en la resurrección de Cristo. Nosotros podemos llegar históricamente al momento en el que los discípulos llegaron, pero a él no lo vieron. Hasta ahí podemos llegar con la historia. Al resucitado no lo ven. Pero no basta constatar el hecho histórico, sino que hay que ver al resucitado y solo se puede hacer a través de una mirada de fe. Démosle gracias entonces al Señor. Gracias, Señor Jesús, por la fe que nos has dado en ti y que hoy estás fortaleciendo. Sí creemos en ti, Jesús, resucitado. Sí creemos. Alabado sea por siempre tu nombre, Señor. Primera parte, hermanos, de esta meditación para fortalecer nuestra fe en Jesús resucitado. Lo histórico nos encamina, pero la fe nos lleva a plenitud, a creer en la resurrección de Cristo, a ser como esos huesos secos, llenos del poder del Espíritu del resucitado, porque el Espíritu del resucitado fue el que se fue infundido en los discípulos de Maús. Por eso regresaron los discípulos de Maús, así como hoy, hermanos, estamos regresando de nuevo a nuestra fe en Jesús resucitado. Y si no logramos que a través de la Semana Santa nuestra meditación y contemplación nos llegara a fortalecer nuestra fe, hoy el Señor está infundiendo, soplando sobre nosotros su Espíritu Santo y nos dice arriba,
arriba. Vamos de regreso a la comunidad. Vamos de regreso a la comunidad. Porque es en la comunidad donde el Señor se manifiesta, hermanos. Es en esta nuestra comunidad. Por eso es que debemos de seguir insistiendo con aquellos que todavía no se han conectado, hermanos. Sigamos insistiendo. Tomémoslo como una misión del Señor. Que es que yo puedo hablar, yo veo más seguido a Rafael. Pues hablarle a Rafael y decir, Rafael, te esperamos. No puedes faltar el miércoles. Hermano, yo te llamo, te lo recuerdo y todo. ¿En qué puedo ayudarte para que no te pierdas esta enseñanza? Igual con Fernando, igual con Freddy, en fin, ¿verdad? Y entonces, hermanos, con Carlos González, por ejemplo, hay que llamarlos, hermanos. Hay que llamarlos, pero con esa fe del resucitado. Decimos, hermanos, en la comunidad el Señor se manifiesta con nosotros. Ven, vieras, este miércoles el Señor se reunió con nosotros y nos abrió el entendimiento y nos infundió de nuevo la fe en Él y en su resurrección. Y ahora entonces el Padre Cantalamessa nos habla del segundo tema acerca del significado que tiene la resurrección apologéticamente. O sea, como lo apologético quiere decir que cómo damos nosotros razón de esa resurrección. ¿Cómo hablamos nosotros de esa resurrección? Y entonces dice que pasando de la historia a la fe, también cambia el modo de hablar de la resurrección. Ahora dice en 1 Corintios Pablo, ahora en cambio Cristo ha resucitado entre los muertos, dice San Pablo. Dígame usted si en esa expresión hay alguna duda. En la de Pablo hay alguna duda de que Cristo ha resucitado. O es algo asertivo que la iglesia nos propone, nos dice, ahora en cambio Cristo ha resucitado entre los muertos. No hay duda, hermano. Esa es la fe que nosotros debemos de tener el día de hoy. Cristo ha resucitado entre los muertos. Bendito sea Dios. Punto y basta, dice Cantalamessa. Estamos aquí ahora en el plano de la fe, no ya en la demostración. Esto es lo que llamamos el querigma. Nosotros sabemos que Cristo ha resucitado verdaderamente, dijeron en la liturgia del día de la Pascua. No solo creemos, sino que habiendo creído sabemos, dice, y estamos seguros de ello. La prueba más segura de la resurrección se tiene después, no antes de haber creído, porque entonces se experimenta que Jesús está vivo. Primero se cree, hermano. Primero se cree. Después se prueba con la presencia de Jesús en la comunidad. Primero se cree que Jesús está vivo y se manifiesta entre nosotros. Pero ¿qué es la resurrección considerada desde el punto de vista de la fe? Y nos dice Cantalamessa, es el testimonio de Dios en Jesucristo. Dios Padre, que en vida ya había acreditado a Jesús de Nazaret con prodigios y signos, ahora ha puesto un sello definitivo a su reconocimiento, resucitándolo de la muerte. O sea, el testimonio de Dios Padre se da en Jesucristo. Es el Padre el que acredita la resurrección de Jesús. En el discurso de Atenas, San Pablo lo formuló de esta manera. Dios lo resucitó de entre los muertos, dando así a todos los hombres una prueba segura sobre él. La resurrección es el potente sí de Dios, su amén, pronunciado sobre la vida de su Hijo Jesús. Bueno, el Padre se nos manifiesta en Jesucristo, hermanos. Por eso la resurrección es el sí que Dios le dio al sacrificio que Jesús hizo en su amén, que le dio allá en el Gólgota. Ese amén que le dio sufriendo y goteando sangre de su frente, hermanos. Allá en Getsemaní, cuando le dijo, Señor, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, el amén de Jesús. La resurrección es la respuesta del Padre a ese amén de Jesús. Y Jesús, Dios lo resucita, certificándonos a nosotros, ¿verdad? Que el amor, que es parte del plan de salvación de Dios, ¿verdad? Y que él lo está avalando. Por eso en la transfiguración dice, escuchen la palabra, porque es la palabra de Dios. La muerte de Cristo, dice Cantalamessa, no era por sí misma suficiente para testimoniar la verdad de su causa.
Muchos hombres tenemos una trágica prueba de ello en nuestros días, mueren por causas equivocadas, incluso por causas inicuas y sin importancia. Su muerte, la muerte de Jesús, no ha hecho verdadera su causa, sino que solo ha testimoniado que ellos creían en la verdad de ella. O sea, los discípulos creían en que Jesús había muerto. La muerte de Cristo no es la garantía de su verdad, sino la garantía de su amor. Por eso decimos que Él ha muerto por nosotros, ya que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por la persona amada. Entonces la garantía de su verdad, la verdad de Cristo, no es su muerte, sino su amor. El amor que le hizo donarse, como nosotros, hermanos. El martirio al que se refiere la palabra es que nosotros seamos capaces de tener esa fe que llegue hasta el martirio por la persona amada. Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por la persona amada, y esa persona amada es tu esposa, son tus padres, son tus hijos, tus hermanos, tus tíos, tus abuelitos, toda tu familia, ¿no? Tus nietos. Todo ahí está en la persona amada. Ahí está también el prójimo que lo haces íntimo en tu corazón, que descubre su necesidad y te dispones a hacerla a tu hermano. Ahí está en la persona amada. Así que nadie tiene más amor o amor más grande que el que da la vida por la persona amada. Lo hizo Jesús por ti. Ahora espera que tú lo hagas por otros. Y ese es el testimonio, y esa es la garantía de la verdad de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo, la garantía de su verdad es que murió por amor, hermanos. Y solo la resurrección constituye el sello que le da autenticidad divina a Jesús. Por eso a quien le pedía un signo, Jesús le respondió: destruyan este templo y yo en 3 días lo levantaré. Se refería a él levantado en el madero. Y en otro lugar dice: no se le dará a esta generación ninguna señal más que el signo de Jonás, que después de 3 días en el vientre del cetáceo volvió a ver la luz de Cristo en su muerte, venciendo el pecado. Pablo tiene razón al edificar la resurrección sobre su fundamento y todo el edificio de la fe. Y esta es la cita importantísima de este momento, hermanos. Si Cristo no hubiera resucitado, sería vana nuestra fe. Nosotros seríamos falsos testigos de Dios y seríamos los más desgraciados de todos los hombres, en la 1 Corintios 15. Se entiende por qué San Agustín puede decir que la fe de los cristianos es la resurrección de Cristo. Que Cristo haya muerto, lo creen todos, incluso los paganos. Pero que ha resucitado, solo lo creen los cristianos. Y no es cristiano quien no lo cree. Esa es la segunda meditación de este momento, hermanos. Que Cristo haya muerto, lo creen todos, incluso los paganos, pero que ha resucitado, solo lo creen los cristianos. ¿Tú lo crees, hermano? Lo creo yo, porque dice que no es cristiano quien no lo cree. Entonces ya tenemos 2 luces aquí enormes sobre la resurrección de Jesús. Una es que tenemos que hacerlo con la fe. La historia nos lleva hasta la puerta del mar, pero para ver el fondo, para ver el ocaso, lo vemos con los ojos, no podemos ir con los pies. Y eso significa, para vivir la resurrección de Cristo, yo necesito la fe. Y lo segundo, creer en la muerte de Jesús no basta, sino que yo tengo que creer que ha resucitado, porque si no sería vana mi fe. Y yo, como soy cristiano, creo que Jesús ha resucitado. Entonces digamos: Señor, si lo creo, Señor, alabado seas en tu resurrección. Yo creo que tú has resucitado, Señor. Y para finalizar, hermanos, viene el significado mistérico de la resurrección, o sea, del misterio de la resurrección. Hasta aquí, el significado que hemos visto de la resurrección determina la autenticidad de la misión de Cristo y lo legítimo de su pretensión divina. Pero a esto hay que añadir un significado muy distinto que podemos llamar mistérico o salvífico, en lo que respecta a nosotros que creemos. La resurrección de Cristo nos afecta y es un misterio para nosotros porque basa la esperanza de nuestra propia resurrección de la muerte.
Para comprender esto, vamos a leer Romanos 8:11, dice: si el Espíritu de Dios, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Qué lindo esta cita bíblica. Si el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús entre los muertos habita en nosotros, dice, así es, ¿verdad, hermano? Desde el día de nuestro bautismo ha sido derramado el Espíritu Santo en forma de amor de Dios en nuestros corazones. Por lo tanto, ya habita en nosotros el amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, dice, nos dará vida a nosotros también, incluyendo nuestros cuerpos mortales. No solo nuestra alma, hermanos, sino nuestros cuerpos mortales también, por medio de su Espíritu que habita en nosotros. Entonces es el Espíritu Santo el que va a hacer ese movimiento interno de resurrección. La fe en una vida ultraterrena aparece de manera clara y explícita solo al final del Antiguo Testamento. Esto corrobora más lo que les dije al principio. Fíjese, pues la vida del cielo, la vida de ir a la casa del Padre, esa fe en esa vida no aparece, dice, más que al final del Antiguo Testamento. Por eso es que antes de ese final no se escucha nada de esa vida ultraterrena. Hoy nos dice Canta la Mesa eso, sino que dice que en el segundo libro de los Macabeos constituye su testimonio más avanzado hasta donde había avanzado el pueblo de Israel en ese conocimiento a raíz de las meditaciones en el Espíritu Santo. Dice, después que muramos, exclama uno de los 7 hermanos asesinado bajo Antíoco, Dios nos resucitará a una vida nueva y eterna. Según de Macabeos 7, del 1 al 14. Pero esta fe no nace de repente, de la nada. Se enraiza vitalmente en toda la revelación bíblica precedente, o sea, que le antecede, de la que representa la conclusión esperada y, por así decirlo, el fruto más maduro. En ese entonces de que se escribió el segundo libro de los Macabeos, habían llegado a esa madurez espiritual, en donde Dios dice nos resucitará a una vida nueva y eterna. Ese era el fruto más maduro de esa época en donde fue escrito el segundo libro de los Macabeos. Y entonces dice que sobre todo 2 certezas empujaron a esa conclusión, dice. La certeza de la omnipotencia de Dios, que el pueblo de Israel estaba reconociendo que Dios era omnipotente, o sea, todo lo puede hacer, tiene la potencia para hacerlo todo, y la de la insuficiencia e injusticia de la retribución terrena. Ellos habían analizado y reflexionado de que la retribución terrena no llenaba las expectativas, era insuficiente e injusta. Cuando una persona hacía la voluntad de Dios, cuando una persona cumplía la ley. Entonces, que esa retribución que era solo nacer, vivir, crecer, reproducirse y morir, pues no tenía ningún sentido, porque no había nada que retribuyera esa entrega, esa consagración que uno podía hacer a Dios y a su ley, ¿verdad? Y no impedía tampoco que los mismos justos entraran en una desesperación, como muchos de nosotros a veces, ¿verdad, hermanos? Entramos en una desesperación como que si no hubiera una retribución mayor, que la única retribución de la que nosotros tenemos espera es la retribución terrenal, la del mundo. Y entonces ahí estamos metidos en nuestro mundo, ¿verdad? Así como estas personas, pero ellos llegaron todavía en su razonamiento a superar eso y entonces ya establecieron, dices que no puede ser así. Dios nos debe resucitar a una vida nueva y eterna, lo que va a darle una retribución justa y suficiente, ¿verdad? Al aceptar la omnipotencia de Dios. Efectivamente, en esta vida todo ocurre del mismo modo al justo y al impío, decían ellos. Tanto la felicidad como la desventura. En el libro de Coelet
representa esa expresión más lúcida, esa amarga conclusión. Es donde nosotros, las lamentaciones, ¿verdad, hermano? Las lamentaciones, que todo pasa, nada queda, ¿verdad? Todo se desaparece. Es el libro del Antiguo Testamento donde nos presenta que la felicidad y la desventura se presentan tanto al justo como al impío, no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Y es donde muchos hermanos protestantes sacan ahí conclusiones equivocadas acerca de que esa es la voluntad de Dios. No, esos fueron el momento en que estas personas que vivieron llegaron a esa madurez en la sabiduría, del conocimiento de la enseñanza de Dios, pero no había llegado a su perfección. Esa llegó con Jesús. Entonces dice que ese pensamiento al que habían llegado los macabeos, Jesús, en su periodo histórico, dice, el pensamiento de Jesús sobre este tema está expresado en la discusión con los saduceos sobre el caso de la mujer que había tenido 7 maridos. ¿Se recuerda usted que le trataron de poner esa prueba a Jesús, verdad? De que había una señora que había tenido 7 maridos, y entonces que con quién iba a ir esa mujer, de quién va a ser mujer cuando resucite, ¿verdad? ¿Por qué le hicieron esta pregunta? Ahorita se los explico, hermano. Dice, ateniéndose a una revelación bíblica más antigua, la mosaica. Ellos no habían aceptado la doctrina de la resurrección de los muertos, que consideraban una novedad. Refiriéndose a la ley del levirato que está en el Deuteronomio 25, la mujer que se quedó viuda sin hijos varones es expuesta por el cuñado. Entonces dice, esa ley del levirato de los judíos, que está en el Deuteronomio 25, obligaba a la que se queda viuda sin hijos varones a estar con el cuñado para que le diera hijos varones. Y entonces ellos presentaron la hipótesis de un caso límite que tuvo 7 maridos, porque habían 7 hermanos, 7 cuñados. Y al final, seguros de haber demostrado lo absurdo de la resurrección, preguntan, ¿verdad? Esta mujer en la resurrección, ¿de quién va a ser mujer? Entonces Jesús, fíjese bien esta respuesta para nosotros que nos ilumina, dice, sin apartarse del terreno elegido por sus adversarios, con pocas palabras, Jesús desvela primero dónde está el error de los saduceos y lo corrige. Y luego da a la fe en la resurrección su fundamentación más profunda y más convincente. Veamos entonces la respuesta de Jesús. Jesús se pronuncia sobre 2 cosas. Primero sobre la forma y después sobre el hecho de la resurrección. En cuanto al hecho de que habrá una resurrección de los muertos, Jesús recordó el episodio de la zarza ardiente donde Dios se proclama Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Si Dios se proclama Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuando Abraham, Isaac y Jacob están muertos desde hacía generaciones, y si por otra parte Dios es Dios de vivos y no de muertos, entonces quiere decir que Abraham, Isaac y Jacob están vivos en alguna parte. Eso fue lo que Jesús les dijo, ¿verdad? Eso es en cuanto al hecho de la resurrección. Más que sobre la respuesta de Jesús a los saduceos, la fe en la resurrección se basa en el hecho de su resurrección de la muerte. Veamos qué nos dice Pablo. Si se predica que Cristo resucitó entre los muertos, exclama Pablo, ¿cómo puede decir algunos de entre vosotros que no hay resurrección entre los muertos? Si no existe la resurrección entre los muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Es absurdo pensar en un cuerpo cuya cabeza reina gloriosa en el cielo y cuyo cuerpo se marchita eternamente sobre la tierra o acabe en la nada. La fe cristiana en la resurrección entre los muertos responde por lo demás al deseo más instintivo del corazón humano. Nosotros, dice Pablo, no queremos ser despojados de nuestro cuerpo, sino revestidos, es decir, no queremos sobrevivir solo con una parte de nuestro ser, el alma, sino con todo nuestro yo, alma y cuerpo. Por tanto, no queremos que nuestro cuerpo mortal sea destruido, sino que sea absorbido por la vida y se revista él mismo de inmortalidad. Esta está en 2 Corintios 5. Nosotros en esta vida no tenemos de la vida eterna solo una promesa, también sus primicias y arras. Y con esto vamos aterrizando, hermanos. Nunca habría que traducir el término griego arrabón
que utiliza San Pablo a propósito del espíritu, como que si fuera una prenda, dice, sino que debe de ser traducido como arras. Y San Agustín explica la diferencia. Dice que el espíritu se los dio en forma de arras, ¿verdad? No como prenda, sino como arras. ¿Por qué la diferencia? Dice San Agustín. La prenda, dice, no es el inicio del pago, sino que algo que viene dado en espera del pago. Una vez efectuado el pago, la prenda será reembolsada. No así las arras. Las arras no se restituyen en el momento del pago, sino que se complementan. Es un anticipo. Forma parte ya del pago, ¿verdad? Entonces el espíritu que se nos ha sido dado forma parte ya del pago. Si Dios a través de su espíritu nos ha dado como arras su amor, cuando nos dé toda la realidad, ¿acaso se nos van a quitar esas arras? Ciertamente no, dice San Agustín, sino que completará lo que ya nos ha dado. Nos va a llevar al amor en plenitud. Y así como las primicias anuncian la cosecha plena y son parte de ella, así las arras son parte de la plena posesión del Espíritu Santo. Es el Espíritu que habita en nosotros. Más que la inmortalidad del alma, quien asegura cómo se ve la continuidad entre nuestra vida presente y futura. Sobre el modo de la resurrección, ya vimos el hecho, ¿verdad? Jesús nos ha dado el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo que ha sido arras, es su amor, nos asegura la resurrección. Sobre el modo de la resurrección, Jesús afirma que en esa ocasión la misma condición espiritual de los resucitados. Veamos entonces cómo le respondió a los saduceos. Dice, los que son juzgados dignos de otro mundo y de la resurrección de los muertos, no toman mujer ni marido, y tampoco pueden ya morir porque son iguales a los ángeles. Y al ser hijos de la resurrección, son hijos de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, la pregunta que ellos hicieron de que con qué marido se iba a quedar la mujer, ahí fue rebatida por Jesús. Dice, no toman mujer ni marido y tampoco pueden ya morir porque son iguales a los ángeles y al ser hijos de la resurrección, son hijos de Dios. Pablo lo dice a su manera, dice, se siembra en corrupción y se resucita en incorruptibilidad. Se siembra en la miseria y se resucita en la gloria. Se siembra en la debilidad y se resucita en la potencia. Se siembra cuerpo animal y resucita cuerpo espiritual. La verdad es que todo lo que respecta a nuestra condición en el más allá sigue siendo un misterio impenetrable. No porque Dios haya querido tenerlo escondido, sino porque obligados como estamos a pensar cada cosa dentro de la categoría del tiempo y del espacio, nos faltan los instrumentos para representarnos. ¿Qué tendríamos que representar? La eternidad. ¿Y cómo vamos a representar la eternidad, hermanos? La eternidad es Dios. Entrar en la vida eterna de Dios significa ser admitidos por gracia al modo de ser de Dios. Es por eso que hoy debemos estar agradecidos, porque en Cristo resucitado y gracias a Él, nosotros podemos revestirnos del modo de ser de Dios. San Pablo se representa lo que le espera después de la muerte como ir a estar con Cristo. El paraíso es estar con Cristo como sus coherederos. La vida eterna es reunificar a todos los miembros con la cabeza, hacerse uno con Él en la gloria, después de estar unidos con Él en el sufrimiento. Ya terminando, hermanos, el ojo no vio ni oído oyó, ni nunca entró en el corazón del hombre lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Bien, hermanos, la resurrección de Jesús nos abre a la esperanza de estar en Dios, con Dios, de vivir en Dios. Por eso, todos los hermanos y hermanas, nuestros familiares, hermanos, Alice, esposa de Roberto y Gilberto, su hermano, y nuestros familiares que han partido, mi cuñada Lorena, todos los que han partido. Minky, la misionera, discípula de Jesús de 105 años y medio.
y los que han fallecido de sus familiares, hermanos, de sus amigos, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, de todos aquellos que hemos amado y amamos. Sintámonos, hermanos, animados hoy por Jesús resucitado, porque el Señor eso es lo que ha querido hacer con nosotros, además de probar que se necesita la fe para creer en su resurrección, que nosotros debemos estar verdaderamente felices de encontrarnos con Jesús resucitado, porque el encontrarnos con Jesús resucitado significa no solamente la esperanza de nuestra resurrección, sino la esperanza de la resurrección de todos los que han partido, hermanos. En Jesucristo, cuando decimos que nosotros, que Jesús ha resucitado, estamos diciendo que Alice ha resucitado, que Gilberto ha resucitado, que Lorena ha resucitado, que Miki ha resucitado por gloria de Dios. Y tenemos que decir verdaderamente ha resucitado. Ese es el mensaje de Jesús resucitado para nosotros esta noche, hermanos, en esta comunidad. Esa es la experiencia de los discípulos de Emaús, que somos nosotros como hombres católicos en el camino de Emaús, donde nuestra fe todavía no ha sido consolidada, en donde el Señor nos hace ver a través de su escritura, que nos ha dado en arras el Espíritu Santo que ya mora en nosotros, el mismo Espíritu que a Jesús le dio vida. El mismo Espíritu Santo que le dio vida y le está dando vida a Alice, a Gilberto, a Lorena, a Minky, a todos nuestros seres queridos que han partido con el Señor, hermanos, y debemos sentirnos felices, porque cuando decimos Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, digamos también, mi Alice ha resucitado, mi Gilberto ha resucitado, mi Lorena ha resucitado, mi Minky ha resucitado. Y diga usted, hermano, mi padre, mi madre, mi abuelita, mi tía, y diga sus nombres, hermano, han resucitado. Y entonces nosotros debemos de sentirnos felices. Felices, hermanos, y gozosos, porque ellos están gozando ya de Jesús resucitado en el cielo y están junto a Dios y en Dios, como hoy nos lo ha ofrecido el Señor. Es precisamente la certeza de la resurrección de Cristo la que ha infundido ese valor en los discípulos de Jesús y hoy nos infunde el valor para que proclamemos a un Jesucristo vivo, un Jesucristo que da la vida, hermanos, un Jesucristo que va más allá de lo que nos podían decir antes. En ese Antiguo Testamento, en donde solo se vive, se crece, se reproduce y se muere, hermano. No, hay un sentido posterior a esa vida ulterior que hay en Dios. Y esa es la que nosotros creemos y por eso es que los cristianos la muerte la enfrentamos con Cristo para vencer el pecado. Nos ofrendamos como martirio cargando nuestra cruz con Jesús para que todos los pecados sean eliminados por la sangre de Cristo en nosotros. Y en Jesucristo, para que toda nuestra familia, hermanos, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres, lleguen también con Jesús resucitado, accesen a ese cielo maravilloso, a ese reino de Dios en armonía, que abraza a todos nuestros seres queridos, hermanos. Así que sea hoy un abrazo de ánimo, un abrazo de paz de Jesús, un abrazo lleno del poder del Espíritu Santo a todos aquellos que hemos tenido la pérdida de nuestros seres amados y sea la animación en la esperanza y podamos decir, si Jesucristo ha resucitado, yo creo que verdaderamente ha resucitado, también mi familia ha resucitado, bendito sea Dios. Tengo que esforzarme para ser de esos discípulos que llevan este mensaje de amor, de esperanza y de caridad, de fortaleza a todos aquellos que están sufriendo en este momento. Las tribulaciones de este día no tienen ninguna comparación. Las vamos a superar abandonándonos en la voluntad de Dios, haciendo su voluntad y abandonándonos en su misericordia y en su divina providencia. Porque la providencia de Dios nos ha entregado a un Jesucristo resucitado, que ha vencido no solo el pecado, sino la muerte, hermanos, y nosotros podemos proclamar que nosotros vamos a estar junto al Señor resucitado, ya desde ya ahora, disfrutando de las arras de su Espíritu. Y con el poder del Espíritu Santo, cuando llegue el momento de partir, partiremos en esa plenitud del amor de Dios y nos encontraremos en la comunión de los santos, abrazando a todos aquellos seres nuestros queridos que ya disfrutan del amor de Dios en plenitud, hermanos. Vamos a hacer oración entonces para despedirnos. Esta oración, hermano, escúchela ahí en su corazón porque es una oración que hoy el Señor ha dado para nosotros y dice, Padre, tú quisiste que Jesucristo, tu Hijo, venciera a la muerte y por su resurrección entrara lleno de gloria en la patria celestial. Hoy te pido humildemente por todos los fieles difuntos, para que si es tu voluntad te puedan contemplar y sentir tu amor y tu misericordia, para que gracias a tu amor puedan disfrutar de la eternidad que nos has prometido.
Pongo en tus manos, Padre, repletas de amor y de misericordia, a todos aquellos familiares y amigos a los que has llamado a tu presencia. Te pido por todos ellos para que les hagas gozar de la luz y de la paz que hay en la eternidad junto a ti, junto a tu Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Te pido hoy, Señor, por todos mis familiares difuntos, para que gocen de la paz eterna, de la alegría y la serenidad que no tuvieron en este mundo y que yo personalmente tampoco les fui capaz de transmitir. Señor, no les tengas en cuenta los borrones y las tachaduras del libro de su vida, sino que te pido que les des el descanso eterno. Te pido también por los que nos quedamos en este mundo, hombres católicos, San José, pues aunque nuestra hora es incierta y nuestro mañana solo depende de ti, ayúdanos a ser perseverantes en la fe. Señor, ayúdanos a soñar en la mesa celestial a la que tú nos invitas y que estará presidida por la felicidad sin límites. Por eso hoy quiero exclamar con toda mi fuerza: creo en ti, Señor. Espero en ti, Señor. Confío en ti, Señor. Y ya no tengo miedo de nada ni de nadie. Llévame un día también con los difuntos de mi familia al encuentro contigo. Amén. Alabado sea Jesucristo, hermanos, por siempre sea alabado. Muchas gracias por Siempre escuchar. sea alabado. Wow.